En junio de 2024, dos naciones firmaron un acuerdo que estremeció al mundo. Apodada la Asociación Estratégica Integral, esto no era simplemente otro pacto que apenas valía el papel en el que estaba impreso. Fue una declaración de desafío contra los Estados Unidos y sus aliados, envuelta en grandiosas promesas de un nuevo orden mundial justo y multipolar. Suena noble, pero no cuando conoces a los involucrados. Rusia y Corea del Norte. Por un lado, Rusia, un estado paria tambaleándose por su desastrosa guerra en Ucrania. Por otro lado, Corea del Norte, un reino ermitaño armado nuclearmente gobernado por un hombre con políticas tan llamativas como su peinado. Pero de alguna manera, en este cruel y caótico mundo, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo Kim Jong-un se encontraron en un emparejamiento hecho en el cielo autoritario antes de que el pacto entre la dictadura más volátil del mundo y la superpotencia más beligerante aspirante fuera incluso ratificado. Corea del Norte envió más de 10.000 tropas a Rusia, un movimiento que la OTAN inmediatamente calificó como una escalada peligrosa. Pero la OTAN y Putin desconocían que estas tropas no representaban ningún peligro real. Piensa menos en guerreros endurecidos por la batalla y más en extras mal ensayados en un desfile militar. Inmediatamente quedó claro que Kim no envió a sus mejores. Él envió sus sobras y Putin cayó en ello. Desglosemos esta enorme broma jugada a Putin y sus implicaciones para la guerra en Ucrania. Para comprender esta farsa, debemos examinar estas tropas norcoreanas más detenidamente. Ubicación, acciones y razón por la que Putin los consideró solución a sus problemas. Las últimas estimaciones indican que hay aproximadamente 11.000 soldados norcoreanos en Rusia, aunque se han manejado diferentes cifras durante semanas. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia, unos 2.000 se han unido a unidades rusas, mientras que los otros 9.000 actúan como fuerza de reserva en una aparente estrategia para llenar posiciones secundarias. Estos roles incluyen vigilar puestos de control, excavar fortificaciones y ocupar puestos de observación, liberando a los soldados rusos para el combate en primera línea. Sin embargo, algunos informes sugieren que esto podría ser solo el inicio. La inteligencia ucraniana especula que Pyongyang podría enviar hasta 100.000 tropas en el futuro. Sin duda, esta perspectiva sería inquietante si no fuera porque estas tropas han demostrado ser completamente inútiles. Pero no nos adelantemos. Se informa que estas tropas norcoreanas comenzaron a llegar a Rusia en octubre. Luego viajaron otras 4.000 millas desde Vladivostok hasta Kursk. La mayoría de estas tropas han tomado posiciones en la región de Kursk, trabajando junto a unidades rusas como el 22º Regimiento de Fusileros Motorizados y la 11ª Brigada de Asalto Aéreo Separada. Informes indican que Rusia ha reunido una fuerza de 50.000 soldados, incluyendo norcoreanos, con el objetivo de recuperar el territorio capturado por Ucrania en su ofensiva de verano. El elemento norcoreano se alinea con los intentos de Putin de resolver la crisis laboral en Rusia, sin desencadenar una movilización masiva de alto riesgo político. Con estimaciones de bajas cercanas a 762.000 y el reclutamiento luchando por mantener el ritmo, Putin simplemente necesita cada soldado extra que pueda encontrar. Pero recuerda, ten cuidado con lo que deseas. A veces no tener soldados podría ser mejor que heredar un ejército tan inepto que es prácticamente una responsabilidad, y Putin está aprendiendo esta lección mientras hablamos. Los soldados enviados a Rusia son los rechazados de Corea del Norte. Torpes, inaptos y completamente no calificados. Son menos un ejército y más una colección de inadaptados militares. Pero esto no debería sorprender a quienes conocen al ejército de Corea del Norte. Corea del Norte podría tener 1.3 millones de personal en servicio activo, siendo uno de los ejércitos más grandes del mundo. Sin embargo, eso es todo lo que le importa a Kim, la cantidad. La estructura del ejército norcoreano se basa en la fuerza bruta, no en la guerra moderna, por lo que no es de calidad. La formación es mínima y obsoleta, tanto que algunos de los soldados norcoreanos enviados a Rusia ni siquiera podían sostener un rifle sin dejarlo caer. No es sorprendente, ya que su formación también está limitada por severas escaseces. El combustible, la munición y el equipo moderno están en suministro críticamente escaso. Los desertores de Corea del Norte a menudo revelan que muchos de sus soldados pasan más tiempo cultivando papas que disparando armas, ya que se desvían regularmente para impulsar la debilitada economía civil. Ni siquiera a las unidades de operaciones especiales, la llamada élite, les va mucho mejor. Su equipo frecuentemente no está disponible por interrupciones en la cadena de suministro debido a sanciones internacionales y mala gestión interna. La absurdidad de desplegar tales tropas quedó expuesta en las comunicaciones rusas interceptadas, donde un soldado frustrado exclamó: ¿Qué hacemos con ellos? Este sentimiento, aumentado por 1 o 2 expletivos, habla mucho sobre la preparación para el combate de las tropas norcoreanas. Seamos honestos, los soldados norcoreanos aún tienen peor situación que los rusos. Al fin y al cabo, son casi esqueletos, representaciones vivientes de la persistente crisis alimentaria de Venezuela. No es sorprendente que los norcoreanos en Rusia
no puedan completar tareas físicas básicas, como correr solo 20 metros. Esto no es inusual en una población con desnutrición, pero los soldados enfrentan grandes dificultades. Una creencia perversa de que el hambre endurece a los soldados causa que las raciones militares sean escasas. Su dieta consiste en restos, raíces hervidas, un poco de maíz o, en días afortunados, pequeñas porciones de arroz recolectado. A lo largo de la historia, la desesperación por la comida ha llevado a los soldados norcoreanos a cometer delitos, saqueando hogares, almacenes de alimentos y cocinas militares para robar cualquier cosa comestible. En un incidente horroroso, 2 soldados hambrientos apuñalaron hasta la muerte a una madre y su hija mientras robaban comida de un jardín de infantes, su desesperación llevándolos a actos de barbarie. Incluso sus líderes están mal. Una fuente describió a oficiales de alto rango en proyectos fronterizos que lucían demacrados al borde del colapso. Su apariencia demacrada refleja la dificultad de mantener la disciplina y cohesión entre las tropas que apenas pueden sostenerse y menos aún luchar. Probablemente ese sea el caso de los 3 generales norcoreanos que, según informes, fueron enviados a comandar las tropas en Rusia. Podrías pensar que estas terribles condiciones en su patria harían que Rusia parezca casi un refugio para ellos, ¿no? Bueno, la respuesta podría haber sido sí, si las tropas norcoreanas no también estuvieran siendo sometidas a hambre en Rusia. A pesar de informes iniciales de que Moscú trataba bien al primer lote de soldados norcoreanos para atraer más, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. De hecho, lo único que abunda entre las tropas estacionadas en Kursk es la tensión. Los soldados norcoreanos se quejan del suministro insuficiente de alimentos, a pesar de las promesas de mejores condiciones. Para abordar el creciente descontento, los funcionarios rusos se vieron forzados a intervenir. El mayor general Mevlitov, comandante adjunto de apoyo de recursos del distrito militar de Leningrado, fue enviado a supervisar la situación. Al llegar a Kursk, ordenó la redistribución de emergencia de las raciones de la 11ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia Rusa. Aunque las tropas norcoreanas no encontraron suficiente comida en Rusia, sí hallaron una forma peculiar de libertad. El despliegue de tropas norcoreanas en Rusia las expuso a un entorno para el cual no están bien preparadas. Originarios de uno de los países más aislados del mundo, tienen poco conocimiento del mundo exterior y de la guerra moderna. Para ellos, tanques o tractores agrícolas son lo mismo, resaltando su ignorancia sobre el equipo militar moderno. Pero eso no es lo único que desconocen. Desertores norcoreanos expresaron su asombro ante comodidades básicas como electricidad, agua corriente y comidas adecuadas al llegar a otros países. Y estos son solo el comienzo. Informes indican que algunos soldados norcoreanos en Rusia, con acceso a Internet por primera vez, han dedicado un tiempo considerable consumiendo pornografía en línea. Sí, Putin prometió soldados disciplinados, pero en cambio recibió un contingente impactado por la cultura que no puede luchar, no puede pensar y está peligrosamente fuera de su profundidad. Kim logró una jugada maestra. Eliminó a sus soldados indeseables mientras humillaba a su presunto aliado. Pero seamos honestos, Putin también tiene la culpa aquí. Es posible que Kim lo haya engañado, pero él cayó en la trampa. ¿Qué esperaba? ¿Que los soldados extranjeros sin conocimientos de ruso ni experiencia real en combate se volverían una fuerza efectiva de la noche a la mañana? Con solo estos 2 problemas, Putin debió saber que aceptar soldados norcoreanos era mala idea. Ahora hablemos de la experiencia en combate y donde las cosas realmente se desmoronan. Las tropas norcoreanas son esencialmente novatas en el combate moderno. Su despliegue en Kursk es la primera gran batalla que estos soldados han visto desde la Guerra de Corea a principios de los 50. Eso ocurrió hace más de 70 años, no nos malinterpreten. Los soldados norcoreanos han sido enviados al extranjero anteriormente, pero en despliegues de menor escala. Durante la Guerra de Vietnam, enviaron menos de 100 pilotos y una unidad de guerra psicológica. En la Guerra de Yom Kippur, desplegaron 1.500 asesores militares y especialistas. El problema no era su número, sino sus roles. Solo estaban apoyando a otros, no en las líneas de frente en combate directo. Por eso su experiencia en guerras a gran escala es casi nula. Lo mismo aplica a otras notables implementaciones extranjeras de Corea del Norte. En los años 80, Corea del Norte envió solo 25 asesores militares a Libia y en 1987, 50 asesores a Uganda. El caso más reciente fue en Siria, donde Corea del Norte envió al menos 20 especialistas, según algunos informes. Sin embargo, estas unidades estaban muy distantes de la cruda realidad del frente de batalla. Cuando Putin pensó que estaba obteniendo miles de soldados altamente entrenados para ayudar en la batalla por Ucrania, en realidad obtuvo soldados que han estado fuera de acción durante décadas. Pero este no es el caso de mala inteligencia, como lo fue la errónea invasión de Ucrania. Esto fue un gran error de cálculo de Putin. Por eso ahora lidia con soldados con más experiencia en desfiles que en combate. Para cualquier operación militar, ese es un problema que no se puede ignorar. Otro problema inevitable, la barrera del idioma. Esto puede parecer trivial,
pero en un entorno militar es un problema enorme, especialmente al lidiar con soldados sin experiencia en combate. La coordinación militar es compleja y requiere comunicación constante, órdenes precisas y respuestas en tiempo real. Cuando se introduce una barrera de idioma, se obtiene caos en lugar de una máquina bien engrasada. Los soldados norcoreanos en Rusia están luchando para aprender ruso. Con la formación en idiomas limitada a unos 100 términos militares clave, no es suficiente cuando las apuestas son tan altas. En un escenario de campo de batalla real, incluso pequeños malentendidos pueden resultar en un desastre. Aunque los rusos les enseñaran a decir ataque, sin fluidez no conocerán las sutilezas tácticas. Por eso, integrar a estos soldados en unidades militares rusas a niveles inferiores será como intentar encajar un clavo cuadrado en un agujero redondo. Los rusos dependerán de traductores, lo cual dista de ser ideal para batallas en tiempo real donde los segundos cuentan. Así que cuando Putin imaginó a los soldados norcoreanos uniéndose sin problemas a las fuerzas rusas, podría haber pasado por alto un detalle crucial. Si estas tropas no pueden entender a sus comandantes, no podrán ejecutar las órdenes correctamente, y su rendimiento será incluso peor de lo esperado. La humillación de Putin crece cuando te das cuenta de lo que realmente obtuvo de este parche desesperado para el problema de reclutamiento de Rusia, un golpe directo en territorio ruso. La decisión de Putin de traer tropas norcoreanas ha provocado que Ucrania obtenga permiso para atacar con misiles de largo alcance en territorio ruso. El presidente Joe Biden autorizó a Kiev usar ATACMS de Estados Unidos para atacar objetivos en Rusia, y los misiles Storm Shadow británicos y Scalp franceses siguieron su ejemplo. Las armas de largo alcance fueron un tema delicado por meses, pero cuando Corea del Norte desplegó tropas en Rusia, Biden aprobó su uso, apuntando a las fuerzas rusas y norcoreanas en Kursk. Para Putin, esto significa que el campo de batalla se ha expandido 299.2 kilómetros dentro del territorio ruso, y ahora Rusia misma está bajo ataque. Los soldados que Putin creía que le ayudarían a ganar ahora están causando que pierda más terreno. ¿Qué giro de los acontecimientos? ¿Y Kim? Él es el verdadero ganador en este acuerdo. Primero, se deshizo de sus peores soldados, los que eran más una carga que un beneficio para el ejército norcoreano. Enviar a estas tropas a luchar por Rusia, donde están lejos de casa y difícilmente regresarán, fue una forma ideal de limpiar la casa. No estamos hablando de unidades de élite, sino de carne de cañón prescindible, fácilmente sacrificada en el caos bélico. Además, está el beneficio económico. Se dice que Rusia paga a los soldados norcoreanos $2.000 estadounidenses mensuales, y probablemente la mayoría de ese dinero termine en las arcas del Estado, no con los propios soldados. Para Corea del Norte, que ha enfrentado problemas económicos y escasez de divisas por mucho tiempo, esto representa una inyección de efectivo crucial. También está la ventaja nuclear. Kim ya está utilizando la alianza con Rusia para impulsar las ambiciones nucleares de Corea del Norte. El acuerdo entre Rusia y Corea del Norte podría ser un cambio de juego. La ayuda de Moscú podría permitir a Kim mejorar su programa nuclear y fortalecer la posición del país internacionalmente. Además, existe el intercambio de tecnología militar. Rusia ha prometido suministrar a Corea del Norte aviones de combate MiG-29 y Su-27, aunque son modelos más antiguos. Aunque no son lo mejor, estos jets aún representan un aumento significativo en el poder aéreo de Corea del Norte, lo que podría ser vital en el tenso espacio aéreo sobre la península de Corea. Finalmente, tenemos posicionamiento estratégico. Al alinearse con Rusia y aumentar sus capacidades militares, Kim está consolidando aún más su posición en la llamada Nueva Guerra Fría. La dinámica geopolítica está cambiando, y Pyongyang está capitalizando las crecientes tensiones entre los Estados Unidos, China y Rusia. Ahora está emergiendo una nueva y poderosa tríada, con China, Rusia y Corea del Norte en su núcleo. Esta tríada posicionaría al régimen de Kim como un actor mucho más influyente a nivel mundial. En resumen, Kim obtuvo lo que necesitaba: dinero, apoyo militar y ventaja estratégica. Y Putin pagó el precio. Ahora, esto plantea una pregunta: ¿por qué Putin seguiría soportando esta alianza torcida? Es simple, no tiene otra opción. En privado puede enfadarse. También puede amenazar con repatriar a los soldados norcoreanos. Pero en público debe mantener la ilusión de una alianza fuerte. Kim ya domina esta ilusión. El 30 de noviembre de 2024, Kim prometió públicamente el apoyo inquebrantable de Corea del Norte a Rusia en la guerra de Ucrania, enfatizando que respaldaría a los esfuerzos rusos para defender su soberanía e integridad territorial. Durante una reunión con el ministro de Defensa ruso, Andrei Belyazov, Kim hizo una fuerte declaración cuidadosamente elaborada para mantener credibilidad con Rusia y su público interno, mientras mantiene la fachada de fortaleza de su régimen. Putin también debe actuar con fuerza, a pesar de la desagradable sorpresa recibida.
El despliegue de tropas norcoreanas en Rusia es parte de una narrativa que busca mostrar que Rusia está construyendo alianzas con países como Corea del Norte para hacer frente a las sanciones y presiones occidentales. Finalmente, ninguno de los lados admitirá las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones, porque hacerlo socavaría su imagen de fortaleza, algo que ambos líderes deben mantener para evitar perder influencia en el escenario global. Pero conociendo a Putin, esta humillación no quedará impune. Quizás no pueda contraatacar a Kim, pero sus tropas están tan muertas como él. Es muy probable que Rusia utilice a las tropas norcoreanas como carne de cañón, una estrategia para absorber grandes pérdidas mientras buscan sobrepasar las defensas ucranianas mediante la fuerza numérica. Este enfoque es una táctica distintiva de las estrategias de desgaste en las que Rusia ha confiado en varios conflictos. Al desplegar miles de soldados norcoreanos mal entrenados en las líneas del frente, Rusia puede lanzar asaltos masivos, similares a olas, destinados a abrumar las posiciones ucranianas, incluso si eso significa sacrificar a esos soldados en el proceso. Aunque no esperes que a Kim le importe mucho la muerte de sus soldados. Su régimen siempre ha visto a sus soldados como prescindibles, por lo que incluso enviarlos a morir en la guerra de Rusia es solo otro sacrificio en la búsqueda de Kim de ganancias militares y políticas. Y de hecho, las tropas norcoreanas han comenzado a morir en Rusia. El 1 de diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró a Kyodo News, una agencia japonesa, que algunos soldados norcoreanos ya habían muerto en batalla. A principios de noviembre, surgieron los primeros informes de enfrentamientos con tropas norcoreanas. De acuerdo con el New York Times, el primer enfrentamiento ocurrió el 5 de noviembre, cuando tropas norcoreanas y la 8ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia Separada de Rusia, del Orden de Jukov, combatieron contra fuerzas ucranianas en la región disputada de Kursk. A pesar de que el enfrentamiento fue descrito como un compromiso limitado, probablemente destinado a probar las defensas ucranianas, terminó con un número significativo de bajas norcoreanas, según Estados Unidos, Kwanpo-sen y funcionarios ucranianos. A pesar de la falta de cifras precisas, 2 funcionarios anónimos confirmaron que muchos soldados norcoreanos murieron en el enfrentamiento, dada la delicadeza del asunto. Aunque faltan detalles, como el número de fatalidades, estas muertes indican el comienzo de lo que probablemente será un saldo mucho mayor en las fuerzas norcoreanas. Entonces, ¿quién está realmente saliendo ganador aquí? ¿Se beneficia Putin de este acuerdo de alguna manera o solo ha sellado su destino? ¿Kim realmente logrará engañar a Putin sin consecuencias? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.